Dicho esto, queridos estudiantes, podemos entrar entonces a ver esas escuelas de filosofía moral griega posteriores que surgieron de las enseñanzas casualmente de Sócrates. 4 de estas escuelas fueron creadas por sus discípulos inmediatos: los cínicos, los cirenaicos, los megáricos y los platónicos, ¿verdad? Tal y como lo expreso aquí en esta presentación, los cínicos, en especial el filósofo Antístenes, afirmaba que la esencia de la virtud, el bien único, es el autocontrol y que esto se puede inculcar. Él fue el fundador de la escuela cínica ateniense y así, desencantado de la filosofía existente, perdió la fe también en los cínicos. Despreciaban el placer, consideraban el mal si era aceptado como una guía de conducta. Y por otro lado, juzgaban todo orgullo como un vicio, incluyendo el orgullo en la apariencia o en la limpieza. Sobre este punto, se cuenta que en una ocasión Sócrates le dijo a Antístenes: puedo ver tu orgullo a través de los agujeros de tu capa. Una manera de decirle hipócrita. Aunque no se conservan sus escritos originales, sus enseñanzas y contribuciones se conocen a través de referencias y fragmentos en las obras de otros filósofos también, especialmente en la de su discípulo más famoso, Diógenes de Sinope. ¿Se acuerdan? Fue el primero que pusimos cuando iniciamos la clase de este tema, ¿verdad? Y que nos hablaba del tema de la virtud. Permítame citarles algunos aportes y características que están asociadas a Antístenes. Por ejemplo, el cinismo. Antístenes es considerado el fundador de la escuela filosófica conocida como cínica. Los cínicos sostenían una visión radical de la vida, rechazando las convenciones sociales y buscando una vida basada en la virtud y la autarquía. Promovían la sencillez, la austeridad y la indiferencia hacia las comodidades materiales. También otro aporte es el que hizo en Ética basada en la virtud, donde enfatizaba la importancia de vivir de acuerdo con la virtud y la excelencia moral. Consideraba que la virtud era el único bien real y que las riquezas y el poder no eran necesarios para alcanzar la felicidad. La ética cínica se centraba en vivir una vida auténtica y en conformidad con la naturaleza. La autarquía y la autosuficiencia. Antístenes abogaba por la autosuficiencia y la independencia de las circunstancias externas. Él creía que la verdadera felicidad y la libertad se encontraba en eso. Es decir, en la capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas sin depender de los demás y de los bienes materiales, ¿verdad? También tenemos como otro aporte crítica a las convenciones sociales y al lujo, donde rechazaba las convenciones sociales y consideraba que la vida en la sociedad civilizada estaban llenas de vicios y falsedades. Criticaba el lujo, la búsqueda de placer y la hipocresía que veía en la sociedad.
abogando por una vida simple y en armonía con la naturaleza. Otro aporte de él importantísimo es la importancia del autodominio y el control emocional como parte esencial de la virtud. Creía que debíamos ser capaces de dominar nuestros deseos y pasiones, cultivando así una vida más equilibrada y virtuosa. Bueno, estos son algunos de los aspectos más destacados asociados a Antístenes y a la escuela cínica. Así como ellos, tenemos la escuela de los cirenaicos, sobre todo Aristipo de Cirene, que era hedonista y creía que el placer era el bien mayor, ¿verdad? Que ningún tipo de placer es superior a otro, y por ello que solo es mensurable en grado y duración. Aquí le voy a compartir también algunos aportes y características asociadas a esta filosofía. Por ejemplo, el hedonismo. Aristipo fue uno de los primeros filósofos en formular una versión del hedonismo, una teoría ética que sostiene que el placer es el principal objetivo de la vida y la base de la moralidad. Según Aristipo, el placer inmediato y sensual es el bien supremo y el dolor es el mal. También aportó la ética hedonista, donde logró desarrollar una ética centrada en la búsqueda del placer y el evitar el dolor. Creía que cada individuo debe buscar su propio placer y que el placer sensorial y la gratificación personal son los criterios para determinar la bondad de una acción. También elaboró y enfatizó la importancia de vivir, ¿verdad?, en el presente y satisfacción inmediata. No consideraba relevante el pasado o el futuro, sino que se centraba en la búsqueda de la satisfacción inmediata y la maximización del placer en el presente. También habló del desapego de las convenciones sociales, donde abogaba por la libertad personal y el desapego de las normas sociales convencionales. Él no creía en la importancia de la riqueza, el poder o la reputación, sino que enfatizaba la capacidad de disfrutar de los placeres simples de la vida, ¿verdad? Y por otro lado, aportó autonomía y autarquía. Aristipo defendía la independencia de la autarquía individual y creía que cada individuo es responsable de su propia felicidad y que no debería depender de factores externos o de la opinión de los demás para encontrar el placer y la satisfacción. Bueno, aquí también tenemos el mismo problema que con los filósofos anteriores, debido a que las obras originales se han perdido. Entonces sus ideas y sus enfoques en el placer como objetivo principal de la vida han influenciado en el desarrollo del hedonismo y han sido objeto de discusión y crítica a lo largo de la historia de la filosofía. Bueno, una tercera escuela sería la escuela griega de los megáricos. Los megáricos son seguidores de Euclides. Propusieron que, aunque el bien puede ser llamado sabiduría, Dios o razón, es uno, y que el bien es el secreto final del universo que solo puede ser revelado mediante el estudio lógico. Acuérdense que Euclides, aparte de ser filósofo, fue un matemático histórico
que escribió una obra fundamental que se llamó Los Elementos. También escribió otras obras, pero Euclides fue el líder de un equipo de matemáticos que trabajaba en la ciudad de Alejandría. Y todos ellos contribuían a escribir las obras completas de Euclides, incluso firmando los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. Elementos es una colección de 13 libros que abarcan diversos temas sobre la geometría, desde la teoría de números hasta la geometría del espacio tridimensional. Entonces, es conocido principalmente por su obra Elementos, un tratado matemático fundamental que sentó las bases de la geometría euclidiana. Y aunque no se sabe con certeza si todos los resultados y teoremas presentados en Elementos fueron descubiertos por Euclides mismo, su obra tuvo un impacto duradero en el desarrollo de la matemática y en el desarrollo de la educación. Voy a atreverme a compartir con ustedes ahorita algunos de los aportes más importantes que él tuvo. La primera es la axiomatización de la geometría. Euclides establece una estructura lógica y rigurosa para la geometría, basada en un conjunto de definiciones, postulados y teoremas, y estableció 5 postulados básicos, incluyendo el famoso quinto postulado, conocido como el postulado de las paralelas. También tenemos las demostraciones matemáticas, que presentó una serie de demostraciones rigurosas para los resultados geométricos que estableció. Entonces, él utilizó un método deductivo para construir argumentos paso a paso y demostrar la validez de los teoremas. Euclides también hizo la teoría de números. Incluyó una sesión sobre teoría de números en Elementos en su obra y presentó diversos resultados y teoremas relacionados con los números primos, los números pares e impares y la factorización. Fíjense ustedes. Por otro lado, Euclides hizo la construcción de las figuras geométricas, donde proporcionó instrucciones precisas para construir diversas figuras geométricas utilizando únicamente una regla y un compás. Estas construcciones se basaban en la aplicación de los teoremas y resultados geométricos previamente demostrados. También tuvo el método deductivo y enseñanza de las matemáticas, donde desarrolló un enfoque sistemático para enseñar matemáticas basado en la deducción y la demostración rigurosa. Entonces, su obra Elementos se convirtió en un libro de texto ampliamente utilizado en la enseñanza de la geometría durante siglos, y su metodología influyó en la forma en que se enseñan las matemáticas hasta el día de hoy. Además de Elementos, Euclides también escribió otros tratados matemáticos que no han llegado hasta nosotros, como datos, fenómenos y óptica. Sin embargo, la obra Elemento es su obra más conocida y su mayor contribución a la matemática. Dicho esto, puedo entonces hablarles de Platón. Según Platón, el bien
es un elemento esencial de la realidad. Y él señala que el mal no existe en sí mismo, sino como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. En sus diálogos, que fue escrito a la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, mantiene que la virtud humana descansa en la actitud de una persona para llevar a cabo su propia función en el mundo. Y señalaba que el alma, ¿verdad? El alma humana está compuesta por tres elementos. Y aquí se las pongo. El intelecto, la voluntad y la emoción. Cada uno de los cuales posee una virtud específica en la persona buena y juega un papel específico también, ¿verdad? Por ejemplo, la virtud del intelecto es la sabiduría o el conocimiento de los fines de la vida, ¿verdad? La virtud de la voluntad es el valor, que es esa capacidad de actuar, ¿verdad? Y la virtud de las emociones es la templanza o el autocontrol, ¿verdad? La virtud última, la justicia, es la relación armoniosa entre todas las demás cuando cada parte del alma cumple su tarea apropiada y guarda el lugar que le corresponde, ¿verdad? Bueno, Platón mantenía que el intelecto ha de ser el soberano en todo eso y que la voluntad figuraría, por ejemplo, en un segundo lugar y las emociones en el tercer estrato sujetas al intelecto y a la voluntad. Entonces, la persona justa, cuya vida está guiada por este orden, es por lo tanto una persona buena. Sobre el aporte de Platón, quien fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y discípulo de Sócrates, él escribió una serie de diálogos filosóficos en los que se exploran diversas ideas y conceptos. Aquí les voy a compartir algunas. Es importante que ustedes, si pudieran conseguirla y leerla, les ayudaría muchísimo en el ejercicio de su carrera. La primera de ellas es La República, donde esta obra aborda, y es la más famosa de Platón, por cierto, en la que se abordan temas como la justicia, la política, la educación y la naturaleza del alma. En este libro, Platón propone un modelo de estado ideal, gobernado por filósofos reyes. También introduce la teoría de la idea o formas, argumentando que las cosas sensibles solo son reflejos imperfectos de las ideas eternas y perfectas. Hay otro texto, por ejemplo, libro que se llama El Banquete. Este diálogo examina el amor y la naturaleza del deseo. Platón presenta varias interpretaciones del amor, destacando la belleza y la búsqueda de la belleza como camino hacia la contemplación filosófica y la comprensión del mundo de las ideas. Hay otro libro, otro aporte que se llama Fedón, que es un diálogo donde Platón explora la inmortalidad del alma y la relación entre el cuerpo y el alma. Argumenta que el alma es inmortal y que la verdadera sabiduría se alcanza a través de la filosofía y la preparación para la muerte. Así como Fedón, está Menón también, que es otra obra donde él examina la cuestión del conocimiento y la capacidad de aprender.
introduce la teoría de la reminiscencia, según la cual el conocimiento no es adquirido sino recordado, ya que el alma ha conocido las ideas en estados anteriores. Eso, bueno, eso es discutible. También hay otra obra que se llama Fedro, que es otro diálogo. De Platón aborda temas como el amor, la retórica y la naturaleza de las escrituras. También explora la idea de la reminiscencia y el poder de la retórica para influir en las mentes y en las emociones de las personas. Estas son solo algunas de las obras más conocidas de Platón, pero escribió muchos otros diálogos filosóficos, cada uno de los cuales abordan diferentes temas y conceptos. No podemos dejar por fuera un gran personaje, que es Aristóteles. Aristóteles, quien vivió en el año 384 a.C., fue discípulo de Platón y consideraba que la felicidad es la meta de la vida. En su principal obra sobre esta materia, escrita en Ética Nicómaco, que fue un libro escrito a finales del siglo IV a.C., él define la felicidad como una actividad que concuerda con la naturaleza específica de la humanidad. El placer acompaña a esta actividad, pero no es su fin primordial, ¿verdad? Entonces, la felicidad resulta del único atributo humano de la razón y funciona en armonía con las facultades humanas. Miren, Aristóteles mantenía que las virtudes son en esencia un conjunto de buenos hábitos y que para alcanzar la felicidad una persona ha de desarrollar dos tipos de hábitos. Aquí le pongo el primero, los de la actividad mental, como el del conocimiento, que conduce a la más alta actividad humana. ¿Cuál es esa? La contemplación. Y segundo, aquellos de la emoción práctica y la emoción, como es el valor. Entonces, las virtudes morales son hábitos de acción que se ajustan al término medio, lo que él llamó el principio de moderación. Y han de ser flexibles debido a las diferencias entre la gente y a otros factores que podemos llamar condicionantes. Por ejemplo, lo que uno puede comer siempre va a depender del tamaño, la edad y la ocupación. En general, Aristóteles define el término medio como el estado virtuoso entre los dos extremos de exceso e insuficiencia. Así, la generosidad, una virtud, es el punto medio entre el despilfarro y la tacañería. Para Aristóteles, queridos estudiantes, las virtudes intelectuales y morales son solo medios destinados a la consecución de la felicidad, que es el resultado de la plena realización del potencial humano. Este señor es uno de los filósofos más influyentes de la historia. Realizó numerosos aportes en diversas áreas de conocimiento, como la filosofía, la lógica, la ética, la política, la metafísica, la biología y la física. Permítame también compartir con ustedes algunas de sus obras más destacadas y los aportes asociados a ellas. La primera de ellas es, sin duda alguna, Ética Nicómaco. Propone en esta obra
La felicidad y el bienestar, dice él, se encuentran en la práctica de las virtudes y el cultivo de una vida equilibrada y armónica. También aborda temas como la amistad, la virtud moral y la contemplación. Por eso se dice que en esta obra él desarrolla una ética virtuosa. También tiene otra obra llamada Política. En este tratado, Aristóteles analiza las formas de gobiernos, las estructuras políticas, examina diferentes tipos de constituciones y argumenta a favor de una forma de gobierno mixto que combine elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. También discute la importancia de la educación en la formación de ciudadanos virtuosos. Y de eso vamos a volver más adelante, ¿no? También escribió su libro Física, donde aborda la filosofía natural y las ciencias físicas de su tiempo. Entonces propone una explicación de la realidad basada en la distinción entre la materia y la forma, y en la idea de que todo cambio es causado por un agente o principio de movimiento. También presenta conceptos en este libro como la causalidad, el acto y la potencia. También escribió Metafísica, y en esta obra Aristóteles reflexiona sobre la naturaleza de la realidad y la existencia. Examina las causas y los principios fundamentales que subyacen a todas las cosas y explora conceptos como la sustancia, la esencia, el ser y la causa final. La metafísica aristotélica ha influenciado en gran medida el pensamiento filosófico occidental, sobre todo el cristiano. También tiene la obra Organón. Esta colección de obras, porque una colección de obras incluye tratados lógicos como categorías sobre la interpretación, analíticos primeros y analíticos segundos. En estos tratados, Aristóteles desarrolla una lógica formal y analítica, estableciendo las bases del razonamiento deductivo y la argumentación. Estas son, queridos alumnos, algunas de las obras más destacadas de Aristóteles, pero escribió numerosos tratados y obras en diversas áreas del conocimiento. Así llegamos al estoicismo. La filosofía del estoicismo se desarrolla en torno al año 300 durante los periodos helénicos y romanos. En Grecia, los principales filósofos estoicos fueron Zenón de Sitio, que fue un filósofo helenístico de origen sirio y fenicio, y nació en Sitio, por eso se le llama Zenón de Sitio. Eso queda en Chipre. Y era una colonia griega, básicamente. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica, donde desarrolló su vida intelectual. Y al igual que muchos otros, no se conservan sus escritos originales. Sus enseñanzas y contribuciones se conocen a través de referencias, a través de fragmentos en las obras de otros filósofos, especialmente en uno que se llama Cleantes y Crisipo. Aquí voy a compartirles algunos aportes y características de Zenón de Sitio. Por ejemplo, él escribió el estoicismo. Como bueno, ya hemos dicho, es considerado el fundador de esta escuela, de esta filosofía, que aborda temas como la ética, la lógica, la física, y busca proporcionar un camino para alcanzar la virtud y la felicidad. Los estoicos, por ejemplo, creían en la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar con tranquilidad los eventos externos, ¿verdad? También tiene el libro La Lógica Estoica,
donde sus seguidores desarrollaron una lógica sistemática dentro del estoicismo. Introdujeron conceptos como el silogismo disyuntivo, el condicional y la definición, y argumentaron a favor de la validez y la consistencia lógica en el razonamiento. Hay otro aporte que se llama vida de acuerdo con la naturaleza, donde Zenón de Sitio enfatizaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el orden cósmico. Sentido ecológico, ¿no? Y holístico, por así decirlo. Y sostenía que el camino hacia la felicidad radicaba en aceptar con serenidad los acontecimientos externos y cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia y la fortaleza. También él hablaba de el tema de la autarquía y la tranquilidad interior, donde siguiendo las enseñanzas promovían la autarquía y la indiferencia hacia los placeres materiales y avatares externos. Creían que la verdadera felicidad se encontraba en el cultivo de la virtud y la tranquilidad interior, independientemente de las circunstancias externas. Otro aporte importante fue el cosmopolitismo. Los estoicos también defendían la idea de que todos los seres humanos son parte de una comunidad global y que todos tienen una conexión con la razón divina y la ley universal. Entonces promovían un sentido de responsabilidad hacia los demás y abogaban por una ética basada en el tratado justo y equitativo a todos los seres humanos. Bueno, como les dije al principio, aunque los escritos originales de él se han perdido, estas enseñanzas y principios fundamentales nos han llegado a través del pensamiento filosófico y ético de sus discípulos, ¿verdad? Y estoicos posteriores como Séneca, Epíteto, Marco Aurelio, que vamos a ver más adelante. Cleantes, que fue el otro personaje importante, tal y como les pongo ahí, pues nace en Aso, Grecia, año 330, y me llama mucho la atención, por eso lo pongo de esa manera. Él fue originalmente un boxeador y ahí asume la filosofía en Atenas de escuchar conferencias de Zenón y se vuelve discípulo y después se convierte en su sucesor como el segundo jefe de la escuela estoica de Atenas. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Y uno de sus principales seguidores de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, fue Cleante de Aso. Cleante fue el segundo líder y contribuyó significativamente al desarrollo y difusión de esa filosofía. Voy a presentarles aquí, muy buscado por cierto, costó un poquito conseguir la información, pero algunos de sus aportes. Habló de la expansión y organización de la escuela estoica. Jugó un papel fundamental en la expansión y organización de la escuela estoica después de la muerte de Zenón de Sitio. Pero bajo su liderazgo, el estoicismo se convirtió en una escuela filosófica influyente en la antigua Grecia, pero también en todo el mundo helénico. También contribuyó con el tema de sostenimiento y defensa de los principios estoicos, defendió y desarrolló los principios fundamentales del estoicismo, establecidos originalmente por Zenón, y mantuvo la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y en conformidad con la razón divina. También enfatizó la necesidad de cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia
la fortaleza y la moderación. Es interesante, escribieron también una teología estoica. Él contribuyó al desarrollo de esa teología que consideraba que la divinidad estaba presente en el orden y la estructura del universo. Entonces él sostenía que Dios, o la razón divina, era la causa y el gobernante del cosmos y que los seres humanos debían buscar una relación ética y armónica con ese orden cósmico. Bueno, también escribió algunos poemas, como los poemas filosóficos, que era una especie de serie de poemas filosóficos conocidos como himnos estoicos. Estos signos exaltaban los principios y valores del estoicismo, alababan, por ejemplo, la belleza, la grandeza de la naturaleza y buscaban inspirar a los seguidores del estoicismo a vivir de acuerdo con la razón y la virtud. También, al igual que Zenón de Sitio, Cleantes, sus escritos se han perdido, pero su liderazgo y sus contribuciones al desarrollo y la difusión del estoicismo han dejado una huella duradera en la historia de la filosofía aún hoy día. Déjenme decirles casualmente que esta es una filosofía que hoy en el siglo XXI ha tomado mucha fuerza, ¿verdad? Como quien dice, hay una reencarnación del estoicismo en el siglo XXI. Tenemos otro personaje que no me gustaría dejar por fuera, que es Crisipo de Soli. Una cosa curiosa de él, como lo pongo aquí en la presentación, es que este hombre murió riendo. Se murió después de un ataque de risa que le dio en el año 78 antes de Cristo. Es de Tarso, oriundo de Tarso, de la tierra de San Pablo, y fue uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia, el máximo exponente de la escuela estoica. Así se mencionan algunos de sus principales aportes y tesis, ¿verdad? Por ejemplo, el desarrollo del sistema lógico estoico, dedicado al estudio y al desarrollo de la lógica estoica, conocida como lógica de los estoicos. Él amplió y refinó, por así decirlo, la lógica formal establecida por Zenón de Sitio y otros estoicos anteriores, e introdujo nuevos conceptos como los lemas, que eran proposiciones útiles para argumentar y probar otros razonamientos. También desarrolló la lógica y argumentación, donde enfatizó la importancia de la lógica y la argumentación sólida como herramienta para el razonamiento filosófico. Entonces desarrolló reglas y métodos para la inferencia lógica, incluyendo la clasificación de los razonamientos en diferentes tipos y la identificación de las falacias, ¿verdad? También crea la teoría de la causalidad, que contribuye a la teoría estoica de la causalidad, donde argumentó que todas las cosas están interconectadas y que cada evento es causado por una cadena causal que se extiende hasta el principio del universo. También defendió la idea de que todo tiene una causa y que incluso las acciones humanas están determinadas por causas anteriores, ¿verdad? Él desarrolló también una, digámoslo así, una ética y virtud que se centra en el cultivo de la virtud y la búsqueda de una vida virtuosa. Entonces, sostenía que la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y en cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la fortaleza, la moderación.
Exploró temas éticos como el bien y el mal, la responsabilidad personal y el autodominio. También escribió física y cosmología. Él se interesó bastante por la física y la cosmología desde la perspectiva estoica. Entonces, en ese punto, logra proponer una visión materialista del mundo en la que todo está compuesto por una sustancia primordial llamada neuma. Acuérdense, la palabra neuma significa espíritu, que impregna todo el universo. También abordó cuestiones relacionadas con la naturaleza del tiempo, el movimiento y la causalidad en el cosmos. Bien, sus ideas fueron transmitidas y ampliadas por otros filósofos estoicos y su influencia perduró en la filosofía ética y lógica durante siglos, incluyendo nuestro siglo XXI. En Roma también el estoicismo resultó ser más popular de las filosofías griegas y ahí tendríamos que citar, por ejemplo, a Marco Tulio Cicerón, que fue entre los romanos ilustres uno de los que cayó bajo su influencia. Sus escritos y discursos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo el tema como filosofía, la retórica, la política, la ética y la jurisprudencia. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tienen de Oratore, que es sobre el orador. En este tratado, Marco Tulio Cicerón explora los principios de la retórica y la oratoria. Entonces ahí examina las habilidades necesarias para ser un orador efectivo, como la elocuencia, la memoria y el conocimiento de los diferentes estilos y géneros de discurso. También reflexiona sobre la relación entre la oratoria y la moralidad. Miren ustedes. También tiene el texto de República o sobre la República, donde presenta su visión ideal de la política y el gobierno y argumenta a favor de una república basada en la justicia, la virtud y el bien común. Discute temas como la naturaleza de la ley, la participación ciudadana y el equilibrio de poderes. Desarrolla también De Officiis sobre los deberes. En esta obra, Cicerón reflexiona sobre la ética y los deberes morales. Examina las obligaciones que los individuos tienen hacia los demás y aborda cuestiones éticas como la justicia, la amistad y el papel del individuo en la sociedad. Otra obra de él es Tusculane Disputationes, disputas tusculanas. Cicerón exploró temas filosóficos en esta obra, como la felicidad, el sufrimiento, la pasión y la naturaleza de la sabiduría. Y examinó diferentes escuelas filosóficas de la época, incluyendo el estoicismo, el epicureísmo y el academicismo, y busca respuesta a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. También dedicó parte de su tiempo a las leyes y escribió De Legibus, y en esta obra discutió la importancia de la ley y la justicia en la sociedad, explorando la relación entre la ley divina, la ley natural y las leyes humanas. Y argumenta a favor de un sistema legal que se base en principios morales y promueva la equidad y la igualdad. Estos son solo, queridos alumnos, algunas obras más destacadas de Cicerón, Marco Tulio,
pero escribió numerosos discursos, tratados y correspondencias en una amplia variedad de temas, ¿verdad? Sus principales representantes durante el periodo romano también fue el griego Epíteto y el emperador romano Marco Aurelio. Las principales obras, como pongo aquí, y tesis atribuidas a Epítetos, por ejemplo, incluyen el Manual de Epíteto, que es una recopilación de las enseñanzas y principios filosóficos de Epíteto, compilados por su discípulo Arriano. Déjeme decirle que Arriano era un sacerdote cristiano, y Arriano más tarde es el que logra hacer uno de los primeros cismas que da pie después a la construcción del credo que la iglesia tiene hoy en día. Él proporciona una guía práctica para llevar una vida ética y feliz basada en los principios estoicos, y aborda temas como la indiferencia hacia las cosas externas, la aceptación de los eventos de la vida y el control de nuestras reacciones y pensamientos. También tiene otro texto llamado Diálogos de Epíteto, donde son conversaciones filosóficas que fueron registradas por Arriano, y se presentan discusiones entre Epíteto y sus discípulos sobre una amplia gama de temas filosóficos, incluyendo el tema de la naturaleza, la virtud, la importancia de la autodisciplina y el papel de la razón en la vida humana. Está el tema también de la ética estoica. Sigue la tradición estoica en su ética, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y cultivar la virtud. Sostiene que el bien supremo se encuentra en la virtud y que los seres humanos deben esforzarse por vivir de acuerdo con la razón y la moralidad, independientemente de las circunstancias externas, ¿verdad? Hay otro texto que se llama Diferenciación entre lo que está en nuestro control y lo que no. Es una de las enseñanzas más destacadas de Epíteto, y es la distinción entre lo que está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Y lo que no está en nuestro control. ¿Qué es lo que no está en nuestro control? Los eventos externos, las acciones de los demás, ¿verdad? Entonces, Epíteto argumenta que solo podemos controlar nuestras propias reacciones y actitudes, por lo que debemos aprender a aceptar los eventos externos sin perturbarnos y centrarnos en cultivar una virtud interior. Muy importantes. También está el concepto de apatheia, que utiliza el concepto estoico para referirse a la imperturbabilidad emocional, o lo que conocían ellos como serenidad interior, que se logra al aceptar las cosas como son y vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Estas obras, queridos estudiantes, y estas tesis que son de Epíteto, han tenido una influencia duradera en la filosofía estoica y en el desarrollo de la ética y la sabiduría práctica. Sus enseñanzas sobre la importancia de la autodisciplina, sobre la enseñanza de la aceptación y el enfoque en lo que está en nuestro control, han sido valoradas por muchas generaciones, y yo diría que continúan siendo relevantes hoy día en la actualidad. Bueno, en el año 121 aparece la figura de Marcus Annius Verus,
quien fue emperador romano y filósofo a su vez, ¿verdad? Él fue también seducido por el estoicismo, ¿verdad? Tal y como pongo ahí en la presentación, sus escritos filosóficos se recopilaron en un libro titulado Meditaciones, también conocido como Pensamientos, y esta obra es considerada su principal contribución a la filosofía y es ampliamente estudiada y apreciada hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, permítame hablarles un poquito de ella. ¿Qué son las meditaciones? Sencillamente son una especie de serie de reflexiones personales escritas por Marco Aurelio como una forma de autorreflexión y una forma de guía espiritual. En ellas expone sus pensamientos y principios éticos mientras reflexiona sobre la naturaleza de la vida, la moralidad y el propósito del ser humano. Y aunque no fue escrita con la intención de ser publicada, las meditaciones ofrecen una visión profunda de su filosofía de vida, y proporcionan una guía práctica para vivir de acuerdo con los principios estoicos, ¿verdad? En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre temas como la virtud, la sabiduría, la moderación, la justicia, la aceptación de la realidad. Y aborda, por otro lado, el concepto de la impermanencia de todas las cosas y la necesidad de aceptar el cambio y la adversidad como parte de la vida. Entonces, Marco Aurelio busca cultivar la tranquilidad interior y la serenidad que necesitamos en medio de los desafíos y las vicisitudes del mundo. Entonces, las meditaciones, queridos estudiantes, también van a revelar la profunda influencia del estoicismo en la filosofía de Marco Aurelio. Él se consideraba a sí mismo como un estudiante y seguidor de esta escuela filosófica, y sus escritos reflejan los principios estoicos de vivir de acuerdo con la naturaleza, cultivar la virtud y aceptar con serenidad los eventos externos. Las meditaciones han sido valoradas por su estilo introspectivo y su perspectiva filosófica práctica. Han sido una fuente de inspiración y orientación para muchas personas a lo largo de los siglos, y su relevancia y sabiduría sigue siendo apreciadas hoy en día en la actualidad. Según los estoicos, ¿verdad?, la naturaleza es ordenada y racional, y solo puede ser buena una vida llevada en armonía con la naturaleza. Entonces, los filósofos estoicos, sin embargo, también se mostraban de acuerdo en que, como la vida está influenciada por las circunstancias materiales, el individuo tendría que intentar ser todo lo independiente posible de tales condicionamientos. Eso implicaba la práctica de algunas virtudes cardinales como la que ustedes ven ahí: la prudencia, el valor, la templanza y la justicia. Estos cuatro virtudes permiten alcanzar la independencia conforme el espíritu del lema de los estoicos: aguanta y renuncia, ¿verdad? De ahí que la palabra estoica haya llegado a significar para nosotros fortaleza frente a la dificultad. Bueno, finalmente vamos a ver
la escuela del epicureísmo, fundada en los siglos IV y III antes de Cristo por el filósofo griego Epicuro, ¿verdad? Él desarrolló un sistema de pensamiento más tarde llamado epicureísmo, que identificaba, como pongo aquí, la bondad más elevada con el placer, sobre todo el placer intelectual, y al igual que el estoicismo, abogó por una vida moderada, incluso ascética, dedicada totalmente a la contemplación. Déjeme, al igual que los demás, presentarle algunos aportes y tesis más destacadas de Epicuro. Voy a comenzar con la carta a Meneceo, que es una de las principales obras de Epicuro, que ha sobrevivido hasta nuestros días y se encuentran en las librerías del mundo entero. En esta carta, Epicuro resume los principios fundamentales de su filosofía y expone la importancia de la búsqueda de la felicidad y la ausencia del dolor como el objeto principal de la vida. También habla de la necesidad de vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Fíjense ustedes, en contraposición con los demás que hemos presentado, él hablaba de un hedonismo moderado. Aunque a menudo se malinterpreta, Epicuro defendía un tipo de hedonismo distinto. Para él, la felicidad consistía en encontrar el placer en las cosas simples de la vida y evitar los excesos. Creía que el placer duradero se obtenía a través de la moderación, el autodominio y la satisfacción de las necesidades básicas, en lugar de perseguir deseos insaciables. Otro aporte que hizo fue el atomismo, donde adopta la teoría atomista de Demócrito, según la cual todo el universo estaba compuesto por átomos indivisibles que se movían en el vacío. Creía que los átomos se combinaban de diferentes maneras para formar los objetos y organismos que experimentamos en el mundo. Esta visión atomista del mundo influenció su concepción del determinismo y su negación de la existencia de los dioses tradicionales. También aportó la reflexión sobre la eliminación del miedo a la muerte. Epicuro abordó la cuestión de la muerte y argumentó que no había razón para temerle. Sostenía que la muerte no implicaba ningún sufrimiento, ya que el sufrimiento se experimenta solo en la vida. Además, creía que los dioses no intervenían en los asuntos humanos, por lo que no había razón para temer un castigo en el más allá. Temitas que todavía seguimos hablando hoy en día. Bueno, habló también sobre la amistad y la comunidad, donde enfatizó la importancia de las relaciones humanas, especialmente la amistad, en la búsqueda de una vida feliz. Consideraba que la amistad era fundamental para la tranquilidad y el bienestar emocional. Epicuro estableció comunidades llamadas jardines, donde sus seguidores vivían en armonía y compartían su filosofía. Si bien gran parte de las obras originales de Epicuro se han perdido, su legado filosófico ha sido preservado a través de los escritos de sus seguidores, como Lucrecio, por ejemplo, y las referencias de otros filósofos antiguos. El principal exponente romano del epicureísmo fue casualmente
Tito Lucrecio Caro, que era poeta y filósofo, cuyo poema De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, que fue escrito hacia la mitad del siglo I antes de Cristo. Vean cómo nos hemos ido acercando poco a poco a la edad de Cristo. Lucrecio combinaba algunas ideas derivadas de las doctrinas cosmológicas del filósofo griego Demócrito con otras derivadas de la ética de Epicuro. Un segundito, por favor. Bueno, de pronto no conocemos mucho de Tito Lucrecio Caro, pero él era un poeta y filósofo romano reconocido por su obra sobre la naturaleza de las cosas, como le he dicho, en la cual defiende las ideas filosóficas y la física atomista de Demócrito y Leucipo. Permítame compartirles aquí algunos de sus aspectos. Es un poema, Rerum Natura es un poema filosófico en verso hexámetro que consta de 6 libros. En esta obra, Lucrecio expone los principios fundamentales del epicureísmo y explora una amplia gama de temas relacionados con la filosofía, la física, la cosmología y la ética. A través de su poesía, lo que busca es transmitir las enseñanzas de Epicuro y promover una visión del mundo basada en la razón y en la ciencia. Otro aporte, bueno, ahí se los mencioné, el atomismo, que al igual que Epicuro, Lucrecio adopta la teoría que sostiene que todo está compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos y explica la naturaleza de los átomos, su movimiento y su papel en la formación del universo y de los seres vivos. También dedica gran parte de su obra a describir la naturaleza y fenómenos naturales y explica conceptos como la formación del mundo, la evolución de la vida, los fenómenos atmosféricos y las propiedades de los elementos. Rechazó la superstición y el miedo. Lucrecio critica la superstición y la creencia en los dioses antropomórficos que intervienen en los asuntos humanos. Entonces, él argumenta en contra del temor a los dioses y a la muerte, promoviendo una visión materialista del mundo y la idea de que los fenómenos naturales tienen explicaciones racionales. También aporta sobre el tema del hedonismo y búsqueda de la felicidad. Al igual que Epicuro, Lucrecio defendió una forma de hedonismo moderado. Sostiene que el objetivo principal de la vida es buscar el placer y evitar el dolor, pero no a través de los excesos y los deseos insaciables. Y él promueve la moderación y la satisfacción de las necesidades básicas como medio para alcanzar la felicidad, ¿verdad? Esta obra, Rerum Natura, que les hablé al principio, es apreciada por su estilo poético y su explicación detallada de los principios del epicureísmo, ¿verdad? Miren, su filosofía no tuvo un impacto inmediato en la Roma antigua, pero como todo lo oculto se redescubrió y se valoró en la época del Renacimiento y ha influido en el pensamiento filosófico y científico hasta la actualidad. Ya que hemos hablado de él,
también es importante señalar, el aporte de Demócrito, también conocido como el filósofo risueño, nacido en Agdera, en Grecia, en el año 460. Él fue discípulo de Leucipo, pensador y quien se inmortalizó en el globo terráqueo por su teoría atomista de la materia, en ocasiones considerado como el padre de la ciencia moderna o el padre de la física. Entonces, realizó numerosos aportes en diferentes áreas de la filosofía, especialmente en el tema de la ontología, la cosmología y la teoría del conocimiento. Es importante destacar que la mayoría también de sus escritos originales se han perdido y que lo que tenemos proviene básicamente de referencias y fragmentos preservados en las obras de otros filósofos antiguos, especialmente como Aristóteles. Pero aquí les cito algunos que creo que son de importancia. Por ejemplo, Demócrito es conocido principalmente por desarrollar esta teoría del atomismo, la cual sostiene que todas las cosas están compuestas por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Bueno, aquí ustedes pueden ver que aquí se equivocó, porque hoy la ciencia hoy día ha logrado dividir el átomo. Pero según Demócrito, los átomos son infinitos en número, eternos y están en constante movimiento en el vacío. Entonces, esta teoría fue una de las primeras explicaciones materiales del mundo y sentó las bases para el posterior desarrollo de la física. También hizo un aporte grandísimo con su obra El determinismo, donde argumentaba que el mundo estaba regido por leyes naturales y que todo lo que sucede es el resultado necesario del movimiento y la combinación de los átomos. Según esta visión determinista, no existe el libre albedrío y todo el universo está determinado por las leyes de la naturaleza. O sea que no somos libres. También aportó el libro Percepción y Conocimiento, o el escrito, donde desarrolló una teoría sobre la percepción y el conocimiento. Y él sostenía en este aspecto que las percepciones se producen a través de la interacción de los átomos que se desprenden de los objetos y llegan a nuestros sentidos. Además, afirmaba que el conocimiento se basa en la percepción y en la capacidad de la mente para combinar y analizar estas percepciones. Hubieron otras obras más, como la pluralidad de mundos. Según algunos testimonios, habría sostenido la existencia de un número infinito de mundos o universos en constante formación y desaparición, y estos mundos estarían formados por la combinación y separación de los átomos en el espacio infinito, ¿verdad? También Ética y Felicidad, aunque no se conservan escritos específicos sobre ética de Demócrito, se le atribuye la idea de que la felicidad radica en la tranquilidad del alma y en el disfrute moderado de los placeres físicos. También enfatizaba la importancia de la virtud y la prudencia para alcanzar una vida plena y armoniosa. Bueno, sus ideas sobre el atomismo y el determinismo sentaron las bases para el desarrollo de la física y la filosofía de la ciencia. Aunque su trabajo a menudo ha sido eclipsado por el de otros filósofos antiguos, hay que decir que su contribución al pensamiento filosófico
es notable, es notable. ¿Qué buscaban los epicureístas? Bueno, los epicúreos buscaban alcanzar el placer manteniendo un estado de serenidad, es decir, eliminando todas las preocupaciones de carácter emocional. Consideraban las creencias y prácticas religiosas perniciosas porque preocupaban al individuo con pensamientos perturbadores sobre la muerte y la incertidumbre en la vida después de este tránsito. Ellos mantenían también que es mejor posponer el placer inmediato con el objeto de alcanzar una satisfacción más segura y duradera en el futuro. Por lo tanto, insistieron en que la vida buena lo es en cuanto se haya regulada por la autodisciplina. Muy bien.